En mayo de 2026, un equipo de investigadores aplicó un escáner tomográfico de alta resolución a un fragmento de ámbar de Myanmar parcialmente encapsulado en roca. El trozo era del tamaño de una nuez. Nada en el exterior indicaba que hubiera algo dentro. Lo habían catalogado como muestra estándar. Llevaba años en un cajón de colección, sin etiqueta especial, sin urgencia. Lo que encontraron dentro no tenía nombre. Un insecto, 100 millones de años conservado, con las pinzas de un cangrejo. Cuando el escáner terminó de reconstruir el modelo tridimensional del espécimen, el investigador que miraba la pantalla tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo. Después llamó a los demás. No las patas de un insecto normal. Apéndices curvados, articulados, que terminaban en dos segmentos cerrándose sobre sí mismos formando una tenaza. La estructura era demasiado robusta para limpiar antenas, demasiado específica para manipular alimento. Estaba construida para agarrar algo y mantener el agarre, mientras ese algo seguía moviéndose. Los investigadores tardaron tiempo en publicar. Revisaron el espécimen 2 veces antes de enviar el manuscrito. Y cuando lo hicieron, la pregunta central seguía abierta. ¿Qué estaba agarrando este animal en esos bosques, hace 100 millones de años? Eso es lo que vas a entender en este vídeo. ¿Qué era ese insecto? ¿En qué mundo vivió? ¿Qué herramientas tenía en el cuerpo? ¿Y para qué las estaba usando? Hay un detalle que los investigadores han ido documentando en el ámbar de Myanmar durante la última década que reenmarca completamente lo que se puede inferir sobre este animal. Ese detalle aparece hacia la mitad del vídeo. Una vez que lo sabes, las pinzas dejan de ser el detalle más inquietante de la historia. El ámbar de Myanmar tiene 99 millones de años. Se formó durante el Cretácico Medio, en la etapa que los geólogos llaman cenomaniense. Los dinosaurios no avianos llevaban ya decenas de millones de años dominando los ecosistemas terrestres. Los bosques que producían la resina donde quedaban atrapados los insectos eran densos, húmedos, con una diversidad que los ecosistemas actuales no replican. El ámbar conserva de un modo que la piedra no puede replicar. Cuando un árbol sangra resina y algo queda atrapado, ese algo no se mineraliza, no se aplana, no se reduce a una silueta en sedimento. Queda tridimensional, con tejido blando intacto, con detalle microscópico. Los depósitos de Myanmar han producido fragmentos de dinosaurio con plumas preservadas, garrapatas del Cretácico, serpientes recién nacidas, parásitos adheridos a sus huéspedes en el momento exacto de quedar atrapados. Un ecosistema entero congelado justo antes del asteroide. Pero una parte significativa de ese ámbar no está en la superficie esperando ser recogida. Está dentro de roca, caliza y arenisca que se fue depositando alrededor de los nódulos de resina durante millones de años, encapsulándolos por completo. Para encontrar lo que hay dentro, no basta con mirar. Hace falta tecnología capaz de ver a través de piedra sin destruir lo que está adentro. Esa tecnología existe desde hace relativamente poco. Tomografía computarizada de alta resolución aplicada a muestras geológicas, capaz de reconstruir estructuras tridimensionales a escala de décimas de milímetros sin tocar el material. Durante años, los investigadores la usaron principalmente en fósiles de vertebrado, en meteoritos, en muestras de sedimento marino. Los nódulos de ámbar embebidos en roca eran un problema secundario. Nadie había sistematizado su apertura porque el coste en tiempo y equipo era alto y el resultado incierto. Eso cambió cuando los hallazgos empezaron a justificar el coste. Especímenes que reescribían capítulos enteros de la entomología del Cretácico salían de nódulos que llevaban décadas en colecciones. Insectos con planes corporales sin equivalente moderno. Comportamientos preservados en el momento exacto. Un insecto atrapado mientras depredaba a otro. Una araña con su tela parcialmente conservada en la resina. Una mosca cubierta de esporas de un hongo que la había parasitado y matado. La presión para abrir más aumentó. Y lo que empezó a salir de esos nódulos fue cambiando la lectura del Cretácico, una muestra cada vez. El espécimen de mayo de 2026 era pequeño.
Longitud corporal dentro del rango habitual de los insectos cretácicos, sin nada en las proporciones generales que llamara la atención en el primer escaneo. Tenía alas. Cuerpo segmentado. Toda la arquitectura esperable de un insecto de ese período. Un investigador que hubiera visto la pantalla en ese momento no habría detenido el escaneo. Los primeros segundos del análisis produjeron nada extraordinario. Alas. Abdomen segmentado en los anillos esperables. Cabeza orientada hacia adelante. Un insecto cretácico entre los miles que el ámbar de Myanmar ha preservado. Hasta que llegó a las patas delanteras. En los insectos modernos, las patas delanteras cumplen funciones distintas según el grupo. Hay insectos que las usan para limpiarse, para manipular alimento, para excavar. Los depredadores emboscadores más conocidos, las mantis religiosas, tienen lo que en entomología se denominan patas raptoriales. Patas modificadas con un mecanismo de cierre que les permite capturar presas a velocidades que el ojo humano no puede seguir. La mantis golpea, agarra y empieza a consumir. Todo el ciclo ocurre en menos de un segundo. Lo que tenía este insecto era diferente en un punto específico que cambia el análisis completo. Las pinzas no contaban con mecanismo de golpe rápido. Eran fijas, 2 segmentos curvados cerrándose en tenaza rígida. La geometría mecánica de esa estructura no está optimizada para la velocidad del impacto. Está optimizada para mantener la presión después del impacto. Para que lo que hayas capturado no pueda escapar mientras tú haces otra cosa. Una mantis mata en el momento del golpe. Estas pinzas estaban construidas para aguantar después, para retener durante tiempo, y eso cambia la pregunta importante. Ya no es cómo capturaba a sus presas, es qué estaba haciendo con ellas una vez que las tenía sujetas. Porque algo que invierte esa cantidad de tejido estructural en sujeción sostenida está procesando presas que siguen vivas y activas durante el procesamiento. Presas que intentan escapar. Presas con la fuerza suficiente para justificar ese nivel de inversión anatómica. Las patas eran la mitad del cuadro. Las piezas bucales contaban otra historia por separado, y las dos juntas formaban algo que los investigadores tardaron en aceptar. Los insectos comen de formas muy distintas, masticando materia vegetal, perforando cutículas de otros invertebrados, succionando fluidos, filtrando partículas. Las piezas bucales son el indicador más directo de qué comía un insecto y cómo. Las de este espécimen tenían márgenes internos cerrados en las mandíbulas. El tipo de cerrado que se encuentra en insectos que procesan algo con una superficie externa resistente, que requiere trabajo mecánico sostenido para atravesar. La cutícula blanda de una larva no requiere ese cerrado. Algo más duro sí. Algo que exige cortar de forma repetida, con presión constante, sin ceder en el primer intento. Sujeta con las pinzas, corta con las mandíbulas, sostenido en el tiempo. Ese es un protocolo de caza para presas que resisten activamente durante el procesamiento. Y hay algo más en ese protocolo que merece atención. Un insecto que mata rápido no necesita retención prolongada. La velocidad es el objetivo. Golpe, muerte, consumo. Un insecto que retiene durante tiempo está haciendo algo más deliberado. Está eligiendo dónde trabajar. Dónde aplicar la presión de las mandíbulas. El tipo de comportamiento que en insectos modernos solo se observa en depredadores que han especializado su dieta hacia presas con protección exterior, como escarabajos que se alimentan de otros escarabajos, perforando la unión entre escudos quitinosos para llegar al tejido blando debajo. Y si pones las dos estructuras juntas, las pinzas de retención y las mandíbulas cerradas para corte sostenido, el perfil que se forma apunta en una dirección concreta. Este insecto estaba equipado para abordar algo que podía escapar si lo soltabas, y que tenía una superficie que requería trabajo repetido para atravesar. En ese punto, llega el detalle que reenmarca todo lo anterior. Durante la última década, los depósitos de ámbar de Myanmar han producido algo que la comunidad paleontológica ha tardado en discutir abiertamente, porque complica la lectura convencional del Cretácico. Varios especímenes, en lotes distintos de material, han aparecido con restos de vertebrado en contacto directo con insectos.
escamas de lagarto, fragmentos de pluma, en al menos 2 casos documentados en publicaciones con revisión por pares, restos parciales de vertebrado pequeño junto a insectos en posiciones incompatibles con carroñeo post-mortem. Para que esa disposición tuviera sentido, el insecto habría tenido que estar sobre el vertebrado o en contacto físico directo con él en el momento en que ambos quedaron atrapados en la resina. La interpretación es controvertida. El ámbar de Myanmar arrastra también problemas de cadena de custodia en algunos especímenes procedentes de zonas de conflicto en el norte del país, lo que complica la validación de ciertos hallazgos. Pero los casos publicados en revistas arbitradas existen. Son lo suficientemente sólidos para estar en la literatura. Y cuando los pones junto a este insecto, con sus pinzas de retención y sus mandíbulas cerradas, la coherencia del cuadro es difícil de ignorar. Un insecto que no puede matar con un golpe único, que necesita agarrar, mantener y trabajar la superficie de lo que ha capturado durante tiempo, que ha invertido una proporción llamativa de su arquitectura en retención. Los vertebrados pequeños del suelo forestal cretácico, lagartos tempranos, serpientes primitivas de los géneros más pequeños, crías de dinosaurio de especies de talla reducida, eran exactamente el tipo de presa que esas herramientas estaban equipadas para abordar, con escamas que requerirían trabajo mecánico sostenido para atravesar, con la musculatura suficiente para escapar si el agarre fallaba. Los bosques cretácicos del sudeste asiático eran ambientes con una densidad de fauna de suelo que los bosques actuales no replican. La diversidad de lagartos pequeños, anfibios y dinosaurios de géneros enanos que vivía en los estratos inferiores de esos bosques era alta. Un insecto de tamaño mediano con las herramientas adecuadas habría tenido acceso constante a presas de ese rango. Y si ese acceso se sostuvo durante millones de años, la presión de selección para mantener y refinar esas herramientas habría sido continua. El fósil no preserva la caza, el ámbar preservó al cazador. Tenemos el arma. La herida desapareció hace 99 millones de años junto con todo lo demás. Pero la arquitectura del arma es elocuente. Y lo que esa arquitectura implica tiene consecuencias para cómo entendemos el Cretácico medio. La imagen convencional de los ecosistemas de insectos en ese periodo los sitúa como depredadores de otros invertebrados, insectos cazando insectos, arañas cazando insectos, algún depredador generalista atacando lombrices o larvas del suelo. Lo que ese modelo no contemplaba es la posibilidad de que algunos insectos hubieran cruzado la línea hacia la depredación de vertebrados pequeños, que hubieran evolucionado herramientas específicas para ello, que esa estrategia hubiera estado funcionando en esos bosques durante millones de años sin que tuviéramos evidencia directa, porque los insectos no dejan rastro en la roca cuando mueren, y sus presas tampoco. El ámbar cambia eso. El ámbar preserva el momento. Aquí merece detenerse un momento en algo que el registro fósil de insectos del Cretácico muestra con regularidad y que rara vez recibe atención fuera de la literatura especializada. Los insectos del Cretácico medio eran, en términos de diversidad de planes corporales, incomparablemente más variados que los insectos actuales. No en número de especies, que los actuales probablemente superan, sino en la variedad de arquitecturas de cuerpo, estrategias de alimentación y modos de vida que existían en paralelo. El Cretácico fue para los insectos un período de experimentación activa. Líneas evolutivas que tomaban direcciones que la evolución post-impacto no volvió a explorar. Planes corporales que el asteroide eliminó antes de que pudieran consolidarse o diversificarse más. Este insecto era uno de esos experimentos. Un plan corporal construido específicamente para una cadena trófica que existía en esos bosques y que dejó de existir cuando los bosques fueron destruidos. El linaje al que pertenece no tiene representantes modernos. Nada vivo hoy comparte este plan corporal. La razón es directa. El impacto que terminó con los dinosaurios no avianos hace 66 millones de años eliminó entre el 70 y el 80% de todas las especies del planeta. Los ecosistemas forestales densos del Cretácico, que habían producido la mayor diversidad de planes corporales de insecto que el registro fósil conoce, fueron destruidos y reemplazados. Las cadenas tróficas que sostenían a un depredador de invertebrado
capaz de abordar vertebrados pequeños del suelo forestal, dejaron de existir. Y ese linaje desapareció tan completamente que dejó un único espécimen conocido, dentro de una piedra, en un cajón de colección, sin etiqueta urgente, esperando un escáner. El patrón del descubrimiento merece más atención que el insecto en sí. El espécimen no vino de una excavación nueva, vino de material ya catalogado al que se le aplicó tecnología nueva. El nódulo había pasado por manos que no tenían manera de saber lo que contenía, porque la roca que lo rodeaba lo hacía visualmente inerte, sin el brillo translúcido que hace atractivo al ámbar expuesto. Estaba en el lugar donde van las cosas que esperan a que alguien decida que merece la pena el coste de abrirlas. ¿Cuántos nódulos de ámbar de Myanmar hay en esa misma situación en colecciones de museos y universidades de todo el mundo? Es una pregunta que nadie ha respondido de forma sistemática todavía. La estimación conservadora es muchos, cientos, probablemente más. En las colecciones del Natural History Museum de Londres, del Smithsonian, del Museo Americano de Historia Natural, del Senckenberg en Frankfurt, hay material de Myanmar que lleva décadas esperando análisis más profundo. Parte de ese material está en roca. Y si lo que salió de este uno tiene el perfil que tiene, lo que puede salir de los que quedan es una pregunta que los investigadores que trabajan con tomografía de alta resolución ya están planteándose en voz alta. El registro fósil funciona así. No avanza solo por nuevos yacimientos ni por expediciones a zonas inexploradas. Avanza cuando la tecnología para leer lo que ya tenemos mejora lo suficiente como para ver lo que estaba ahí desde el principio. Lo que sabíamos sobre los insectos del Cretácico hace 15 años no es lo que sabemos ahora. Y lo que sabemos ahora no es lo que vamos a saber dentro de 10 años, cuando alguien aplique la siguiente generación de escáneres al siguiente cajón. Este insecto llevaba 100 millones de años conservado dentro del ámbar, y luego décadas más en una colección antes de que alguien tuviera las herramientas para abrirlo. El espécimen era perfectamente funcional en su mundo. Un cazador con herramientas específicas para presas específicas en un ecosistema que llevaba millones de años construyendo esa cadena trófica. Hasta que ese ecosistema dejó de existir. Las pinzas costaban tejido. Las mandíbulas serradas costaban tejido. La evolución no produce anatomía cara para uso ocasional, ni para situaciones hipotéticas. Este animal usaba esas herramientas con regularidad, en un bosque lleno de presas que justificaban la inversión, durante un periodo que probablemente se cuenta en millones de años, y desapareció tan completamente que dejó una sola muestra en el registro conocido. El Epición fue el perro más poderoso que ha existido, y dominó un continente durante 7 millones de años. El Liviatán tuvo los dientes no tusks más grandes de cualquier animal en el registro fósil. El Smilodon perfeccionó una técnica de caza sin equivalente en ningún depredador vivo hoy. Ninguno de ellos falló. Los mundos para los que estaban construidos desaparecieron debajo de ellos. Este insecto también. 100 millones de años en el registro. Un plan corporal sin paralelo moderno. Una estrategia de caza que la paleontología acaba de empezar a reconstruir. El vídeo sobre el Liviatán está en el canal. 13 millones de años antes del presente. El océano tampoco olvidó lo que había sido capaz de construir. Y si quieres entender qué clase de mundo fue capaz de producir los dos al mismo tiempo, el vídeo sobre el Megalodón y el Liviatán coexistiendo en el Mioceno está también. El registro fósil sigue abierto. Y hay cajones que todavía no hemos abierto